que es la Escritura y la inspiración de la Escritura. Los que se perdieron algo de la segunda venida de Cristo y todo eso, qué sucede en la tierra, qué sucede en el cielo, cuándo, cómo, los tiempos del fin, etcétera, el cielo nuevo, la tierra nueva, los juicios, etcétera, pueden buscar en podcast de Oasis de Gracia y escucharlos. Ahí es audio nada más. Y pues hoy vamos a ver lo de la Escritura, la Biblia. ¿Cómo sabemos todas las cosas que sucedieron en aquellos tiempos, en el pasado? ¿Cómo sabemos qué dijo nuestro Señor Jesucristo, qué enseñó el apóstol Pablo, cómo Dios se reveló a los profetas? ¿Cómo lo sabemos? Pues a través de la Escritura. No podemos andar inventando o suponiendo cosas, tenemos que verlo a través de la Escritura, ¿verdad? Entonces es muy importante, básicamente toda iglesia cristiana tiene su fundamento en la Biblia. Cualquier discusión, cualquier diferencia de opiniones tiene que ventilarse a través de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener siempre consciente eso. Puede haber predicadores que nos hablen muy bonito y que nos digan cosas que suenen muy bonitas, pero tenemos siempre que estar atentos a que sea lo que dice la palabra de Dios. Por eso Raúl siempre nos dice, siempre pregunten, ¿dónde dice? No se vayan nomás con la finta, que una persona que parece que sabe mucho, que nos fascina, que nos habla muy bonito y nos enseña cosas. ¿Dónde dice? Tenemos que decir, no, pues que dice en el libro fulano que escribió fulano. No. ¿Dónde dice en la Biblia? No donde dice el libro fulano, el catecismo fulano o lo que escribió San Agustín o San Antonio o X, no, lo que esté en la Biblia, que es la palabra inspirada. Entonces, tenemos que definir por qué a la Biblia le decimos que es la palabra de Dios. O sea, el Dios poderoso, el Dios creador de todo lo que existe, el Dios que sustenta todas las cosas, el Dios que te permitió levantarte y respirar esta mañana, el Dios que nos provee de todas las cosas, el Dios que mantiene los planetas a su justa distancia, a su justa velocidad, la ley de la gravedad, todo ese Dios poderoso, el Dios que nos creó con esa forma maravillosa del ser humano y de toda la creación, se revela al hombre. El hombre por lo general busca dioses. El hombre es un ser religioso y busca hacerse dioses. Sin la revelación de Dios se busca hacer dioses de lo que sea. Se hace dioses de la lluvia, se hace dioses del trueno, se hace dioses de una serpiente, se hace dioses de una imagen, de una estatua, de un cocodrilo, de un gato, de un jaguar, del sol, de la luna, de las estrellas, aún de personas, ¿verdad? Entonces Dios tiene la necesidad de revelarse al hombre, ¿verdad? Y si el hombre anda buscando dioses, y Dios dice, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocerme? Aquí está la Biblia, ¿verdad? La revelación de Dios. Bien, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor. Padre, en esta hora estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para escudriñar tu palabra, tus enseñanzas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces, la palabra inspiración como que nos da a entender algo de respirar, ¿no? Inspirar, tiene algo que ver con la respiración y desde el punto de vista teológico se entiende que el Espíritu Santo influyó y controló a los hombres que escribieron la Biblia. El Espíritu Santo influyó y controló a los hombres o a las personas que escribieron la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es exacta y plenamente la palabra de Dios. Toda la Biblia es exacta y plenamente la palabra de Dios. Ahora, hay varias traducciones, pero la idea es la misma. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita originalmente en su idioma original. ¿Cuál idioma? El hebreo y después el Nuevo Testamento, el griego. Entonces, cada vez que se hace una traducción, pues se toman las ideas. Por ejemplo, ¿ustedes han visto escritos en hebreo y le entienden? Pues son puras, no son letras como las que conocemos, son rayitas y como el chino para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo si no tienen ni letras? No, sí son letras, pero son hebreas. Entonces, y tiene sus reglas gramaticales, etcétera. Entonces, traducirlas de un idioma a otro idioma, a veces se usan diferentes palabras, pero sin cambiar el concepto, ¿sí? Sin cambiar el concepto. Les decía la vez pasada, por ejemplo, si yo hago un escrito del tamaño de una hoja en español y les digo a ustedes que saben inglés, tradúcemelo al inglés. Y todos saben inglés, me lo traducen y me lo escriben en inglés. ¿Ustedes creen que toda la hoja si son 100 gentes, los 100 van a usar las mismas palabras, las mismas comas, los mismos puntos? No, ni uno solo va a ser idéntico al otro. Pero lo lees tú y es lo mismo. Están bien hechas las traducciones. Entonces, ahorita, actualmente la Biblia se ha traducido a más de 1500 lenguajes y dialectos. Imagínate, más de 1500 lenguajes y dialectos. Entonces, hay diferentes traducciones, pero el concepto y la idea es la misma. No se puede cambiar. Otra cosa que debemos saber de la Biblia es que los capítulos y los versículos no son parte de la Biblia. O a veces títulos que el traductor pone ahí y cambia de tema y pone un título en medio. Eso no es parte de la Biblia. El título, por ejemplo, va escribiendo en los Hechos y lo dice en medio así con letras grandes. Pablo regresa de su primer viaje misionero y lo empieza. Eso no es Biblia. Tampoco donde dice versículo 1, versículo 2, versículo 10, no es Biblia, se lo pusieron después. Los números de los capítulos se los pusieron después. La Biblia viene todo parejo. Las comas, los puntos, tampoco. Todo eso es agregado, ¿verdad? Pero el concepto es el mismo. Entonces, esta idea, que no se nos olvide, lo escrito en la Biblia es exactamente y completamente la palabra de Dios. No hay otro libro, no hay otro escrito, no hay otra opinión que esté en importancia con una autoridad mayor a la Biblia, ni siquiera igual a la Biblia. La Biblia es sobre todos los libros. Por eso hay algunos grupos religiosos que se les llama sectas,
¿Por qué? Porque hay otros escritos que ellos le dan la misma autoridad a la Biblia y dicen, dijo el profeta fulano, gente que vivió apenas, no sé, hace 2 siglos, por ejemplo, la profeta Elena White, y rebaten la Biblia con lo que dijo esa persona. Y así hay otros grupos religiosos que tienen otros escritos. Y el problema, por eso se les declara sectas, es que dicen, sí, la Biblia dice esto, pero el libro del Mormón dice esto. Las profecías de Elena White dicen esto. Y entonces, para todo cristiano, aguas. La Biblia es siempre la autoridad superior. La Biblia no puede estar igual en autoridad o abajo de autoridad de cualquier otro escrito que se haya escrito ni que se va a escribir. ¿Sí queda claro eso? Así es que tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Porque ahí está el fundamento de la iglesia cristiana. Cualquiera que salga con doctrinas raras y que esto y que lo otro y que quién sabe qué, como por ejemplo ahorita hay muchas doctrinas novedosas. Hay unos que constantemente están hablando de los ángeles, por decir algo, entre tantas, hola, y que háblale a los ángeles y que pídele a los ángeles y ordénales y que ellos esto y hay un ángel para esto y un ángel para el otro y todo eso. Oye, ¿dónde dice la Biblia? No, pues es que a mí se me apareció y me dijo y que no sé qué. ¿Dónde dice la Biblia? Y te vas a la Biblia, digo, hablando de ese concepto, y dice que los ángeles obedecen a Dios, son siervos mandados por Dios para ayudar a los creyentes, a los hijos de Dios. Pero el que les puede ordenar es Dios, no nosotros. El que les puede pedir es Dios, no nosotros. De hecho, en Apocalipsis hay un punto ahí donde un ángel en la visión de Juan y dice que Juan se arrodilló ante el ángel a adorarlo, ¿verdad? Y dice, no. Nosotros somos criaturas de Dios iguales. El único que merece la adoración es el Señor, ¿verdad? Entonces, lo digo por mencionar algo, pero así como eso hay un chorro de doctrinas que andan por ahí, y que engañan a la gente y la gente le gusta, dice la palabra de Dios, en los postreros tiempos tendrán comezón de oír y se dejarán llevar y se dejarán engañar. Entonces, ¿qué seguridad, qué seguro tenemos nosotros? La palabra de Dios. Entonces, como creyentes, la palabra de Dios. Entonces decimos que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada. Eso que el Espíritu Santo influyó sobre los que escribieron la Biblia. Por eso cuando otro concepto que debemos decir es que la Biblia la escribieron muchas gentes, tiene muchos autores. ¿Qué podemos decir eso? Sí, ¿cuántos? 70. Bueno, no tengo el número exacto, pero una cosa es escritor y otra cosa es autor. Hay que diferenciar. Sí. El autor es el Espíritu Santo. El escritor, Pablo, Isaías, Pedro, Jeremías, Moisés, etcétera. Escritores. Pero autor, el Espíritu Santo. Por eso vemos en la Biblia que no se contradice, que hay una congruencia entre lo que dijo este y lo que dijo este. ¿Por qué? Porque el autor es uno, que es el Espíritu Santo. Entonces, inspirar quiere decir que el Espíritu Santo le dio a esa persona las palabras correctas para que las escribiera y además cuando las escribió, el Espíritu Santo estuvo presente para que las escribiera correctamente. Y aquí
les voy a explicar una diferencia que hay en tres palabras: revelación, inspiración, iluminación. ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia entre revelación, inspiración y iluminación? Parece lo mismo, ¿no? Sí hay diferencia, porque Dios se revela al hombre. Por ejemplo, dice Pablo que él era perseguidor de la iglesia, etcétera, etcétera, judío de judíos, fariseo de fariseos, etcétera, etcétera, etcétera. Y perseguía a la iglesia porque hablaba de cosas que no era posible, porque decían que ahora ya no era por la ley, por los fariseos era la ley, la ley, la ley. Y ahora en vez de la ley era la gracia de Dios. Entonces, pero dice Pablo, cuando le plació a mi Padre y reveló a su Hijo en mí. ¿Qué quiere decir? Le reveló el Espíritu Santo, le reveló al espíritu de Pablo que ese Jesús que él perseguía era el Mesías, el Hijo de Dios. Es la revelación. Y Pablo lo puede escribir como él quiera, porque así lo pone. Y luego lo vuelve a escribir en Hechos y lo vuelve a escribir en otras partes de diferente manera, con diferentes palabras y todo eso, porque es una revelación que él... Y así como se reveló a Pablo, se reveló a ti y a mí en su momento. A veces dice, nos fue revelado por el Espíritu, dice en una parte de los Hechos, que no fuéramos a Asia, que fuéramos a tal parte. ¿Se acuerdan? Es una revelación diferente a la inspiración, porque cuando es la inspiración es para escribirlo y las palabras que se van a usar, todo es supervisado por el Espíritu Santo. Y la iluminación es diferente. ¿Por qué es diferente? Cuando yo leo la Biblia, que es inspirada por Dios, si no tengo iluminación no le voy a entender. Entonces, iluminación es cuando yo leo, me ilumina el Espíritu Santo para entender lo que estoy leyendo. O sea, la inspiración es para el que escribe, la iluminación es para el que lee. Muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón y han leído toda la Biblia, pero no han captado nada porque no tienen la iluminación del Espíritu Santo y siguen con sus cosas. Y les preguntas tú y te dicen todos los reyes de Israel y te dicen lo de Faraón y te dicen nombres y ciudades y épocas y fechas y saben todo, pero no ha habido la iluminación para entender el mensaje central de la Biblia, que es el Hijo de Dios durante todo el Antiguo Testamento prometido y luego a su tiempo manifestado en Jesucristo y luego toda la vida de la iglesia, los hechos y todo eso, esa iluminación de que solamente en Cristo hay salvación, etcétera. Esa es la iluminación. Entonces, cuando es inspiración, Dios se inspira al profeta o el apóstol, la persona que va a escribir, pero no nomás inspira, sino que supervisa y se asegura las palabras que haga. O sea, está presente el Espíritu Santo, está presente desde lo que le está diciendo a la persona, pero también las palabras y lo que va a escribir. Y vamos a ver algunas citas bíblicas. Por ejemplo, vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 3, 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí lo que vamos a subrayar es que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No, algunos dicen nada más lo que viene en letras rojas. ¿Sí? ¿Ustedes creen que es más importante lo que viene en letras rojas? Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Así es que eh, las letras rojas, ¿qué es lo que nos dicen las letras rojas? Que son palabras textuales cuando dice, dijo el Señor Jesucristo, esto y esto y esto, entonces lo pone en letras rojas. Pero no quiere decir que eso sea más palabra de Dios que lo que está en letras negras. Todo es, bueno, no todas las Biblias traen eso, ¿verdad? Algunas todo lo traen en letras negras, pero algunas sí traen esa diferencia y hay la tendencia a decir, es más importante eso. Todo es importante porque todo es palabra de Dios. Entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, la palabra inspirada es la expresión, es la palabra, es el aliento de Dios, es el aliento de Dios. Como decíamos al principio, Dios, ¿quieres conocer a Dios? Me voy a revelar. Ahora, todo es movido por el Espíritu Santo. Vamos a buscar Hebreos 1:1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y 2. Dice la palabra de Dios, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Hijo con mayúscula, o sea, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Con respecto a lo que estamos viendo de la inspiración de la Biblia, de que es Dios hablando por su Espíritu Santo, dice, Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Quiénes son los padres? Pues todos los antecesores, así le llama la Biblia a los padres. Quiere decir todos los que vivieron antes, los que le precedieron. Dice, nos habló muchas veces, ¿por qué? Por los profetas. Por los profetas. Dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo ese mensaje por los profetas. Pero cuando le plació a Dios enviar a su Hijo y nacer en Jesús a través de María, dice, aquí viene la gran revelación. O sea, sí había mucha revelación, pero toda esa revelación, ¿a dónde apuntaba? A Jesucristo. Dice, y ahora nos ha hablado por Jesucristo. Entonces, Dios habla, sí. Dios se revela, sí. Dios inspira para que se escriban los libros, así es. Vamos a buscar ahí también 2 de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Fíjense qué importante. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron guiados por el Espíritu Santo les dio el mensaje. Eso es la inspiración. Eso es la inspiración de las Escrituras. Ahora, tenemos que entender qué tanto abarca esa inspiración. Entonces, aún la selección de las palabras fue inspirada por el Espíritu Santo. Aún la selección de las palabras fue inspirada, porque no nada más dijimos que la revelación es Dios revela algo, pero la inspiración es que Dios da instrucciones y sigue supervisando hasta que queda escrito. No se queda nomás ahí de que cada quien lo exprese como quiere. La revelación sí, Dios me reveló esto y lo escribe uno, lo puedes escribir de una manera y mañana lo vuelves a escribir y te acuerdas de otras cosas, etcétera. No, la inspiración. El Espíritu Santo dice y el Espíritu Santo sigue ahí presente, supervisando qué palabras se van a utilizar, ideas y pensamientos. 1 Corintios 2:13. Vamos a leer desde el 12. Dice, y nosotros, el que está escribiendo aquí inspirado es el apóstol Pablo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que está con minúscula, ¿verdad?, sino el espíritu que proviene de Dios con mayúscula, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Se fijan el énfasis que hace, qué palabras se van a usar para que no haya malos entendidos, equivocaciones, desviaciones, malas interpretaciones. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, también la selección de las palabras es inspiración del Espíritu Santo. Jeremías 36:4. Aquí estamos viendo el caso de que Jeremías recibe una palabra del Señor y le dice que la escriba. Y yo no sé por qué razón Jeremías le habla a alguien para que la escriba. Y dice, y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro. ¿Qué escribió? Todas las palabras que Jehová le había hablado. Escribió todas las palabras que Jehová le había hablado. Entonces, fíjense, aquí sigue siendo el autor el que recibió las palabras y luego le mandó a hablar, escríbelas. ¿Verdad? Y el Baruch escribió. Y ya sigue la historia donde le llevan ese rollo escrito al templo, lo leen y luego lo leen los principales y luego se lo llevan al rey y que, como la palabra no le gustó, mandó que quemaran, etcétera. Hay toda una historia, pero lo que quiero resaltar aquí es que la inspiración toma en cuenta y dicta y supervisa las palabras también que se van a utilizar. Entonces,
Vamos a buscar Éxodo 34, 27. Éxodo 34, 27. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces tiene Dios, el Espíritu Santo, revelándose, cuidado de las palabras, sí tiene cuidado de las palabras. Jeremías 30, 1 y 2. Jeremías 30. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Escríbete en un libro. Entonces ahí vemos también este concepto de que Dios tiene cuidado con las palabras. Primera de Corintios 14, 37. Aquí vemos al apóstol Pablo. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Lo que escribo es lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Que como hemos dicho, el apóstol Pablo era un conocedor de la escritura como no había otro de los apóstoles, ¿no? Era el más culto, el más preparado, el más enseñado, hablaba griego, hablaba hebreo, era ciudadano romano, era de los cultos, que le podía hablar a los intelectuales, le podía hablar a los filósofos. Cuando estuvo en Atenas, les habló a los filósofos griegos, que era lo máximo de la cultura de aquellos tiempos, ¿verdad? Pero aquí ya está convertido. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Y vamos a leer una última cita, Apocalipsis 21, 5. Apocalipsis, recordemos que es una visión que Dios le dio al apóstol Juan de los tiempos del fin, y revela ahí que los jinetes y que las trompetas y la ira de Dios, las copas de la ira de Dios, y luego habla de la segunda venida de Cristo, lo que va a pasar en el cielo, la nueva Jerusalén, el juicio del gran trono blanco, etcétera, etcétera. Y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, vamos a seguir viendo, ya el tiempo se nos acabó, que también el Espíritu Santo utiliza el elemento humano en la escritura de la Biblia, utiliza las emociones, las circunstancias del que le está revelando, inspirando para que escriba. Pero por lo pronto, lo que alcanzamos a ver ahora, pues que se nos grabe, ¿verdad? Ninguna libro o tratado o catecismo o lo que ustedes quieran está por encima de la palabra de Dios. Sea escrito por quien sea, ni antes ni después, porque en la Biblia están sellados toda la revelación de Dios, y en Apocalipsis dice que el que le agregue o le quite, aunque sea una coma,
sobre esa persona vendrán todas las maldiciones que están escritas en ese libro. Entonces, de ahí han surgido todos esos problemas de sectas y todo eso, porque llega otro que dice, Dios me reveló y se me apareció un ángel y esto y lo otro. Y nosotros como cristianos tenemos que tener ese fundamento. La palabra de Dios es la revelación de Dios, está completa, es exacta, es correcta, es verdadera, y de ahí debe de darnos la revelación sobre cualquier asunto, cualquier diferencia de opiniones, etc. Amén. Bien, Dios les bendiga, nos vemos el próximo, continuamos con el tema la inspiración de la Biblia. Amén.